Hola, bueno, vamos a grabar el video de la clase del martes 2 de junio. Más que nada, más allá de explicar lo mismo que explicamos en clase, acá lo que más va a interesar es la explicación del trabajo que van a tener que hacer ustedes a partir de este material que venimos viendo, porque no son cosas nuevas, pero ahora van a tener que hacer una parte práctica a partir de conceptos que ya vimos y conceptos que vamos a ir agregando a medida que vayamos resolviendo un trabajo práctico que nos va a durar varias clases. Este lo vamos a encarar desde dos materias, desde programación, técnica de programación avanzada y programación estática y laboratorio web. ¿Por qué? Porque, como le comenté en varias oportunidades, muchas veces la interfaz gráfica de un sistema termina siendo una página web. Los sistemas ahora, a partir de la mayor potencia que tienen los browsers, de la mayor potencia que le dio el HTML5 y el JavaScript, que después vamos a ver qué es, se pueden resolver aplicaciones dentro del browser. Así que no son dos materias por separadas, sino que están muy relacionadas las técnicas de programación con las páginas web, porque se terminan juntando y terminan siendo parte de lo mismo. Un sistema que antes podría encararlo con un entorno de ventanas, por ejemplo en Windows, bueno, ahora lo terminamos resolviendo con una interfaz gráfica en un entorno web. Así que vamos a encarar este ejercicio desde las dos materias porque es más parecido a lo que es la vida real, ¿no? Donde las páginas web cada vez tienen más contenido dinámico y son muy potentes todo lo que se puede hacer en el cliente, en un browser. Así que bueno, para arrancar, ustedes hasta ahora y los ejercicios que vinimos viendo nosotros, vimos distintas formas de poder ejecutar un script en Python, ¿no? Que es el lenguaje de programación que estamos usando para todas las materias. Utilizábamos la consola para poder ejecutar esos scripts Python que veníamos haciendo. Abríamos la consola, invocábamos al intérprete, el Python, y después escribíamos el nombre del script. Apretábamos Enter y eso habíamos ejecutado el script Python dentro de la consola, a través de la consola. ¿Es la única manera de ejecutar un script de tipo Python? No. Existen otras. Por ejemplo, dentro de un entorno gráfico, un entorno de ventanas de Windows. En realidad el ejercicio que hice yo, si recuerdan, esto lo vimos hace unas cuantas clases atrás, en realidad no deja de ser una aplicación de consola, nada más que yo lo ejecuto desde la consola y lo primero que hace es abrir una interfaz gráfica. Yo, para hacerlo más parecido a lo que sería un ejecutable en Windows, le creé un icono y un archivo .bat que lo que hacía era ejecutar los comandos de consola, y bueno, el efecto era que hacía doble clic sobre un icono y me abría la ventana esa que estamos viendo ahí. Pero atrás de eso estaba un script hecho en Python, el script de los que venimos haciendo siempre, que ya se los mostré, se los pasé. Aparte de la ejecución y visualización del resultado por la consola, la visualización del resultado a través de un entorno de ventanas, un entorno gráfico, tenemos la posibilidad de ejecutar un script Python dentro de un Apache, donde el Apache habíamos visto que es un servidor web. Entonces, el servidor web Apache tiene la posibilidad de ejecutar archivos de tipo Python, y el resultado que me va a devolver, ¿qué va a ser? Me va a devolver código HTML, porque esto va a terminar siendo una página web que desde un cliente la voy a abrir con un browser, con un navegador web. Entonces, Python lo podemos ejecutar por la consola y que me devuelva el resultado dentro de la consola, ejecutarlo desde la consola y que me devuelva un entorno de ventanas, o esta tercera opción, lo ejecuto dentro del Apache y lo que me devuelve es una página web, el contenido HTML que el browser lo interpreta
y dibuja una página web. Eso es lo que vamos a usar para este ejercicio. Y también es parte de lo que venimos viendo, ¿no? Ya vamos 2 clases que vamos viendo temas relacionados con esto. Bien, para el ejemplo va a ser parecido al que yo le había mostrado, donde teníamos una primera página con un formulario. En el caso anterior era una primera página que solicitaba a través de 2 campos ingresar un usuario y un password. Seguido de eso había un botón que si yo lo apretaba, esa página, esa información cargada en un formulario viajaba hasta otra página hecha en Python, que ese tenía la lógica para resolver si el usuario y password ingresados eran correctos. Bueno, ahora va a ser parecido la lógica en el sentido de que voy a tener una página HTML llamada index.html, va a contener un formulario, igual que en el ejemplo de la página del login, nada más que este, en vez de tener 2 variables, usuario y password, va a tener algunas variables más. ¿Sí? Va a tener la posibilidad de poder ejecutar 6 acciones distintas, 6 opciones distintas. Esa página index tiene un formulario. Ese formulario tiene 6 variables. Esas variables van a viajar hasta ¿dónde? Hasta una segunda página llamada realizada-tareas.py. ¿Por qué? Porque esta va a estar programada en Python. ¿Sí? Esta va a estar del lado en el servidor y va a ejecutar una lógica que la vamos a ir desarrollando en más de una clase. ¿Qué es lo que va a hacer esta página? Esta página va a recibir las variables que viajan desde el index en un formulario, las recibe, va a tener una lógica, las va a procesar y después, a partir de esas variables, sabrá qué librería, qué archivo importar para realizar alguna de las 6 acciones que puede disparar el index. Index puede disparar 6 acciones. Esas acciones las tiene que resolver esta otra página, realizar tareas, y para poder satisfacer esa demanda va a tener que importar la librería que resuelve esa opción. Acá les muestro la página index.html. Todo esto se los voy a pasar, se los paso en el archivo. Esta página la van a tener así, tal cual la ven acá. Ya tiene resuelto todo el entorno gráfico, muy parecido al ejemplo anterior. De hecho usé la misma planilla de estilos, ¿sí? Fíjense en que tenemos un contenedor principal, un header, y acá tenemos abajo un footer que sería el pie de página. Esto está en color gris acá abajo. Esperen que volvemos. Ahí está. Bueno, acá abajo el header que está en color gris, y el cuerpo central de nuestra página va a ser este contenedor que tiene los bordes sombreados. Acá podemos identificar bien claro 3 contenedores: contenedor header, contenedor principal o el cuerpo de la página, y después un pie de página acá abajo, es el que está en color gris. 3 contenedores. Esta página tendrá 3 contenedores. En el contenedor principal, en el cuerpo principal de la página, vamos a tener un formulario que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Esta página llamada disparador va a poder disparar 6 opciones, 6 tareas distintas. ¿Quién va a realizar esas tareas? Bueno, la segunda página, esa que está codificada en Python, llamada realizar tareas. Acá les muestro más o menos el cascarón. Esto ya se los doy resuelto, así como está, un poquito más completo todavía, para que tengan la idea principal de cómo funciona esta página, donde tiene toda la lógica de qué es lo que va a hacer para resolver esas tareas. Va a tener una primera parte donde va a capturar el valor de una variable llamada operación. ¿Por qué? Porque en la variable operación, que viaja desde el index hacia realizar tareas,
a través de un formulario. Esa variable operación tendrá un contenido que a mí me va a disparar 6 acciones distintas. Esta variable operación puede tener el valor CSS, FileWriter, FileOpen, getTier, getDatetime, getPhone y getDepartamento. Bueno, cada una de estas opciones va a disparar una acción distinta y eso lo vamos a ir resolviendo a medida que vayamos armando este trabajo práctico que consta de varias partes. Entonces, el primer paso es agarrar el contenido de la variable opción. ¿Para qué? Para saber más abajo qué es lo que tengo que hacer. Una vez que tengo el contenido de la variable operación, lo voy a comparar para saber la acción a realizar. Bien, después, unas líneas más abajo, estamos siempre dentro de la página de realizartareas.py. Una vez que tengo resuelta la tarea que está acá arriba y que sé qué tarea tengo que hacer a partir de evaluar el contenido de la variable operación, resuelto todo el tema concerniente a la operación citada, tengo que generar una salida. Bueno, volvemos para atrás. ¿Por qué? Porque esta página, realizartareas.py, si bien está hecha en Python y nosotros estamos acostumbrados a ejecutarlo en la consola, esta vez la vamos a ejecutar desde el Apache. Entonces me va a tener que devolver un contenido, texto, pero cifrado en HTML. ¿Qué significa cifrado? Es que va a tener que respetar el formato que venimos usando para el HTML, que era ese formato armado, estructurado por etiquetas. Es por eso que la salida final va a ser texto plano. Vean que son todos print, que lo único que hacen es escribir esa estructura de etiquetas para que del otro lado, esto lo está recibiendo un navegador web, pueda dibujar la página resultado. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo vamos a hacer eso, cuál es la idea principal de esto. Supongamos que alguien en la página index.html apretó el botón que dispara una acción para, este ejercicio lo vamos a ver más adelante, pero ahora es solo para el ejemplo de cómo armarlo, cómo armar la estructura. Acá lo que se va a pedir dentro de un par de clases es hacer una consulta a la guía telefónica de Cotesma. Ese ejemplo que yo les había dado, que escribía un nombre y me iba y me buscaba en la guía telefónica a ver los números de teléfono según ese nombre que yo había ingresado. Bueno, acá vamos a tener que hacer lo mismo. Va a ser una página web que consulta a otra página web. Pero lo que les voy a mostrar acá es la metodología de qué es lo que yo quiero que hagan con este formato, con esta forma de trabajar, con esta forma de programar. Fíjense, supongamos que la variable operación, su contenido es getPhone. Entonces, dentro de estos if anidados, la opción que se cumple es la línea número 23. Operación es igual a getPhone. Entonces, acá adentro tengo que resolver, tengo que primero capturar el nombre que me llegó del formulario y después poder disparar todas las acciones necesarias para poder ir a consultar contra la guía telefónica. ¿Cómo podría hacer eso yo? Bueno, podría copiar y pegar del archivo que yo ya le había pasado con anterioridad, de cómo resolvía la consulta web a otra página. Fíjense, acá estamos ahora en la línea número 25, reemplazo todo esto por un copiar y pegar desde otro archivo donde está resuelto toda la conectividad hacia la guía Cotesma. Ahora, imagínense la página realizar tareas va a tener 6
tareas distintas. Si por cada una de las opciones yo voy a escribir todo el código para resolverla dentro de la misma página, esta página va a tener unas cuantas líneas de código, y más allá de la cantidad de líneas de código va a estar un poco mezclado y tal vez poco legible, porque va a estar mezclada un montón de cosas. Va a estar mezclado un tema de archivos con un tema de consulta a otra web, con un tema de obtener fechas, con una consulta a base de datos. Bueno, ¿qué forma tenemos para poder estructurar nuestra página, nuestro sistema, para que esté más prolijo, más legible? Por ejemplo, yo podría seleccionar todo esto, sacarlo de acá, cortarlo, sacarlo de ahí y pasarlo ¿a dónde? A otro archivo. Copio, corto todo eso que tenía ahí, todas esas líneas de código que me resuelven la consulta contra Cotesma, las corto, creo un archivo nuevo y lo guardo ahí. Mi archivo nuevo, que antes no existía, ahora se va a llamar consulta guía Cotesma. Consulta guía Cotesma es otro archivo en Python, ¿verdad? Estamos trabajando todo en Python acá. Consulta guía Cotesma.py. Y ahí voy a tener lo que saqué del anterior, ¿sí? Del anterior. Saqué todo esto que me resuelve la conectividad contra la guía Cotesma y lo pegué en un archivo nuevo llamado consulta guía Cotesma. Reemplacé todo esto que está acá por estas otras líneas que tenemos acá. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Acá lo que voy a hacer es importar ese archivo que acabo de crear, donde tenía toda esta lógica para consultar a la guía de teléfono. Y todo esto lo reemplazo por estas dos líneas que están acá, que van a ser un import de ese archivo que acabo de crear. Esto funciona así. Import consulta guía Cotesma. Consulta guía Cotesma es el archivo que acabamos de crear nuevo. Consulta guía Cotesma, vine acá, archivo, crear uno nuevo, guardar como, y le puse el nombre guiacotesma.py. Y ahí adentro escribí todas las líneas de código necesarias para poder hacer la consulta contra Cotesma. ¿Cómo lo llamo desde acá? Desde mi programa disparador de tareas. Lo voy a hacer con un import, y acá le tengo que poner el nombre del archivo, consulta guía Cotesma, y no hace falta ponerle la extensión, no hay que ponerle el .py, pero después el nombre fíjense en que es el mismo, consulta guía Cotesma, consulta guía Cotesma. Después la línea más abajo, con esto le estoy diciendo al intérprete que apunte, que abra, que tenga una referencia a este archivo que está acá. Y después la línea de abajo le digo from, desde consulta guía Cotesma, que lo tenés apuntado, tráeme, importame get número de teléfono, donde get número de teléfono es una de las tantas, acá, get número de teléfono es una de las funciones que tengo definida dentro de ese nuevo archivo, ¿sí? Guía Cotesma tiene esta función y esta que es el constructor, porque esto era una clase, ¿está bien? Pero no importa esto de la clase, por ahora no lo tengan en cuenta que este nuevo contenido que grabamos en un archivo nuevo tiene varias definiciones de funciones, entre esas, por ejemplo, esta get número de teléfono, y es lo que yo voy a importar desde ese archivo. De ese archivo quiero quedarme con la función esta get número de teléfono. Entonces, de esa manera yo apunto mi script principal y le voy a ir pegando a través de los import los contenidos que vaya realizando y que vayan solucionando cada una de las opciones que tenemos acá arriba,
¿sí? Ahora para la clase que viene vamos a hacer una sola, vamos a hacer la primera, ¿está bien? Pero después, a medida que vayamos avanzando con las clases, yo por cada uno de estos el if, acá voy a tener una lógica parecida a esta, donde voy a tener que hacer un import del archivo que previamente crearon, y dentro de ese archivo que previamente crearon voy a hacer el from, el archivo, import, el nombre de las funciones que sean necesarias para resolver la cuestión de dónde estamos parados. Consulta guía Cotesma, ¿sí? El archivo que acabo de crear. Bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo que dentro del material que les paso ya está resuelto, que sería la primera opción, el primer botón de login.html. Ahí la idea es algo muy sencillo, la parte más sencilla la hago yo, la más compleja la van a tener que hacer ustedes. Es simplemente darle la instrucción a la página realizar tarea si va a asociar o no una hoja de estilos. Eso es simplemente para mostrarles cómo se ve una página con hoja de estilo y la misma página pero sin hoja de estilo. Entonces, dentro del archivo index.html vamos a tener la etiqueta select. La etiqueta select es la que se utiliza para armar un combo desplegable. Después volvemos a la página index y se lo muestro ahí cómo lo dibuja el browser. El típico combo desplegable de opciones o de un menú, bueno, se hace con la etiqueta select. ¿Cuántos valores, cuántas opciones va a tener ese select? Bueno, depende cuántos options le ponga adentro. En el caso nuestro va a tener dos nada más. Uno que va a ser la opción por none, que viene a ser no me cargues el CSS, o este que dice tareas, porque tareas es el nombre del archivo, la hoja de estilo tareas, tareas.css. Así que el combo el select, va a tener dos opciones: que me cargue la hoja de estilo que yo le llamé clásica, que sería la de tareas, o ninguna. Eso me va a venir dentro de una variable del formulario. ¿Por qué? Porque este select está dentro del formulario y todo lo que esté dentro del formulario va a viajar hacia la página realizar tareas. ¿Cómo va a viajar la opción seleccionada? Con este nombre, CSS Selected, porque es el name, es el nombre de la etiqueta select. Entonces, desde la página realizar tareas voy a hacer el form.getValue de esa variable CSS Selected. CSS Selected. Y ahí eso va a tener dos posibles valores. ¿Ven? Como lo escribí acá abajo, tiene dos posibles valores. Este que es none, ninguno, o la otra opción es tareas. Entonces, parado acá, CSS Selected solo tiene la posibilidad de tener dos valores. O es none o tiene el texto tareas. Ahora, como les mostraba dos slides atrás, vamos a hacer el import de un archivo que yo ya cargué, lo generé anteriormente, que es este que está acá, file cargar css.py. Yo ya lo generé, por eso puedo hacer el import, y yo sé que dentro de file cargar css hay una función que se llama cargar css. El archivo es file cargar css y la función cargar css. ¿Por qué? Porque la voy a necesitar, esa función, para generarme algo, que va a ser generar esa salida por sí o por no, por mostrar el CSS o no mostrarlo. Esa va a ser la lógica, una lógica muy sencilla, es un sí, no, lo muestro o no lo muestro, nada más que eso. Acá tenemos el archivo file cargar css.py
¿sí? Este que está acá arriba, en otra solapa que está acá, que lo creé previamente. Y el contenido es muy sencillo, tiene una sola función llamada cargar CSS. ¿Ven? Es la que importamos acá. Esta sentencia dice desde, o sea, from, sería desde file cargar CSS, file cargar CSS, import esta función, cargar CSS. Con esto el intérprete lo va a tener en memoria. Entonces acá abajo yo la puedo llamar sin haberla declarada acá adentro. Yo acá no escribí el código. ¿Dónde tengo escrito el código? Lo tengo escrito en otro archivo que previamente lo apunté. Primero lo apunto, pues lo abro y de ahí digo qué función va a importar. Entonces acá abajo ya la puedo llamar, la puedo usar y esta tendrá la lógica necesaria, que es muy sencillo. Acá simplemente me devuelve, ¿sí?, este texto que está acá, y este es el que uso yo para saber si tengo que aplicarle o no el archivo, la hoja de estilo a esa página. Ahora después, más adelante les muestro cómo es la salida, cómo se ve eso. Pero fíjense en que la lógica es bastante sencilla y ustedes la van a tener que repetir en los próximos pasos. Primero es capturar la variable que viene del formulario, ¿sí?, según la opción de lo que yo estoy haciendo, la capturo o no la capturo. Después abajo importar las librerías necesarias y después generar una salida. Este punto que está acá, ¿sí?, voy a necesitar generar una salida. Ahora después les voy a mostrar para qué es necesario generar la salida. Pero todo lo que hagan ustedes van a respetar estos tres puntos. Bueno, acá tenemos la generación de la salida. Ahora vamos a ver por qué necesito generar esa salida que está ahí. Ven acá, la salida es un texto acá que dice CSS, nada más que está dentro de etiquetas. Voy a tener una etiqueta div. Lo que voy a hacer es generar un contenedor. ¿Se acuerdan que yo les decía que los contenedores genéricos en HTML utilizaba la etiqueta div? Le pongo un ID, un identificador. El ID es caja respuesta OK, porque esto después lo voy a usar desde la hoja de estilo. Dentro de la hoja de estilo voy a decir los elementos que se llamen caja respuesta OK, dale el siguiente aspecto visual, ¿no? Ahí voy a definir el fondo, el tamaño, el ancho. Bueno, eso lo voy a definir dentro del CSS. Pero para que esto me lo pueda tomar, para que sea válido, tiene que tener un nombre. Esa caja tiene que tener un nombre, un ID. Bueno, y acá le puse caja respuesta OK. Después abrí una etiqueta de tipo A, que era para armar un hipervínculo. Entonces, estas tres letras, así sencillo como CSS, va a ser un hipervínculo. ¿A dónde? A la primera página, a la index.html. Todo eso es un texto común y silvestre, nada más que está etiquetado con etiquetas HTML, porque esto lo vamos a ver en el browser, y lo referencio, lo guardo en una variable de salida. ¿Para qué lo necesito en la variable de salida? Porque justamente el resultado final de la página realizar tareas va a ser devolver, va a ser imprimir eso que estamos viendo ahí, donde la primera parte va a ser un contenido estático, no va a cambiar, esto no tiene ninguna lógica. Estos son las etiquetas necesarias y mínimas para poder hacer una página web. El doctype, HTML, header, title, el link, haciendo referencia a que usamos hojas de estilo, y después el body, que es el cuerpo, y ahí en el cuerpo va a ir nuestra salida. ¿Ven? Print salida, donde salida fue lo que creamos anteriormente. Yo, de haber entrado dentro de esta opción operaciones, resolví la lógica para carga o no del archivo CSS y generé una salida, y esa salida es la que se va a imprimir por pantalla. Esto es lo que va a interpretar el browser.
Por eso, fíjense en acá, los prints anteriores todos están etiquetados con etiquetas HTML. ¿Sí? El contenido está dentro de una estructura HTML. Entonces, esta salida también tiene que estar con etiquetas HTML. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuál sería la salida final de esta? ¿Sí? Esto es lo que viaja hacia el browser. ¿Ven? Fíjense. Este doctile que está acá es el resultado de haber hecho el print de este doctile que está acá. HTML, el lenguaje, lang, ES es este que está acá, los meta, el título, la incorporación de la hoja de estilo y la salida esta, ven, div id igual caja respuesta OK, la etiqueta A para armar un hipervínculo y la verdadera información o lo que se va a mostrar por pantalla son estas tres letras CSS. Esta línea que está acá, la línea número 8, la línea número 8 es lo que está guardado en esta variable acá, en salida, y la generé en este paso. ¿Ven? Salida es igual a todo este texto que está acá, que en definitiva va a ser el resultado final que me va a terminar devolviendo la ejecución de realizar tareas. Realizar tareas va a resolver esto que estamos viendo acá, siendo que apreté el botón correspondiente a disparar esa acción. ¿Cómo se ve? Bueno, ahí. ¿Ven? Esto se ve así, con esta imagen de fondo, con este tamaño de texto, con esta ubicación, porque esto tiene aplicado una hoja de estilo. Si no tuviera hoja de estilo, no se vería así. Se vería las mismas tres letras, porque este es la verdadera información que devolvió la página, pero sin un formato. Ahora, si dentro de esta página estamos abriéndola con el Chrome, con el browser, con el Chrome, hago botón derecho, inspeccionar, ahí aparece a pantalla partida, me va a mostrar arriba el código HTML, que es ese que le estaba mostrando recién, que me generó la página realizartareas.py, este HTML que está acá, y después voy a poder ver también las políticas de estilo. ¿Ven? Acá abajo, fíjense, acá arriba dice div, id, caja, respuesta, OK. Si voy al archivo CSS, tengo una línea que hace referencia a caja, respuesta, OK. Y acá tengo las instrucciones de cómo mostrar esto otro que está acá. Le defino un ancho, le defino un alto, un margen, background image, esto es la imagen de fondo, este candado con el check acá se llama ok.png. Entonces la imagen de fondo va a ser background image. Font size, el tamaño de fuente de 50 píxeles. El color de la fuente va a ser color verde. ¿Sí? Acá lo muestra en azul porque es un hipervínculo y yo hice clic, entonces me lo muestra como que ya accedí a ese hipervínculo, pero eso es algo del Chrome, ¿no? Yo le definí que la letra tiene que verse en color verde. Si yo esto lo abro por primera vez, la letra se va a ver en color verde. Una vez que hago clic ya me lo pinta de otro color, avisándome o para que yo me dé cuenta que ya hice clic en ese hipervínculo. Es un lugar que ya accedí, pero eso es algo del browser, nada más. Y bueno, después ven text align, esto es para decirle que la alineación del texto va a estar centrada dentro de esta caja. Esta caja se llama caja respuesta OK. El texto va a estar centrado con respecto a la orientación horizontal. Y vertical, acá, ¿qué separación tiene del borde de arriba con el de abajo? Es esto que está acá, que dice line height 200 píxeles. Eso me desplazó de arriba para abajo la fuente en ese lugar. Bueno, esto es relacionado a las instrucciones de las hojas de estilo. Son bastante, algunas, ¿no? Otras son más complejas, pero las que vamos a ver por ahora, su nombre ya es bastante intuitivo. Si yo digo el height, me estoy refiriendo al alto, ¿no? El width es el ancho. El background, estamos hablando de
la parte de atrás. Acá tengo background image, pero yo podría tener background color, y ahí me voy a hacer referencia a que esa caja, el color de fondo de esa caja va a ser el color que yo le ponga ahí. Yo les pasé, y si no, ahora cuando arme todo el contenido de esta clase se los vuelvo a pasar, un libro de HTML y CSS3, HTML5 y CSS3, que son los últimos estándares. Bueno, ahí tienen todo muy bien explicado, cada una de estas cosas. Igualmente, las que vamos a usar ahora, las que les voy a pedir para los ejercicios, son las más básicas, que las pueden ver tranquilamente acá en el material que les estoy pasando, cómo están aplicadas. Y para practicar, haciendo esto que hice acá con el Chrome, botón derecho, inspeccionar, se paran acá y pueden estar tildando o destildando las opciones, cambiando los valores, y acá les muestra cuál es el resultado. ¿Qué pasa si yo cambio el ancho, el alto, los márgenes? Y ven automáticamente que cambia de este lado. Así que esa es la mejor manera de poder entender cómo trabajan estas opciones y cómo le cambian el aspecto a lo que yo estoy viendo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la tarea que van a tener que realizar ustedes. Van a tener que hacer muy parecido o prácticamente igual a lo que le mostré de cómo funcionaba la primera opción. Esperen que esto lo vamos a... así se los puedo mostrar. Vamos a sacar este texto que está acá. Está en la página el disparador, ¿no? Index.html. Esta opción que está acá, ¿sí? Generar archivo, va a ser la primera parte que van a tener que hacer ustedes. Yo ahora les voy a mostrar esta, la de arriba, que esta ya está resuelta. Fíjense, esto es lo que yo les decía, el select, que me genera el combo. El combo de opciones lo hago con la etiqueta HTML select. Si yo pongo clásico, cargar CSS, la página, ¿qué página? A la que apunta el formulario, ¿no? Realizar tareas.py, me devuelve esto que está acá. Me devuelve esto que está acá con este formato. Ahora, si yo en vez de seleccionar clásico, selecciono ninguno, aprieto el mismo botón, cargar CSS, me va a generar la misma página, ¿ven? Tareas realizar.py, pero sin aplicarle una hoja de estilo. Sin aplicar una hoja de estilo, ya el texto, el browser lo pone donde le parece por defecto cargarlo, ven, arriba a la izquierda, y no le aplica ninguna política ni de fondo, ni de color, ni de tamaño de texto, nada. Esto sería como se vería por defecto, sin aplicarle una hoja de estilo. Clásico, cargar CSS, y eso sería exactamente lo mismo, porque acá el contenido de esta página son estas tres letras, nada más. Cambia su aspecto si le aplico o no una hoja de estilo. Ahora, volvamos a la primera que van a tener que hacer ustedes. El resto lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Ahora para esta primera van a hacer solo esta parte. ¿Cuál es la idea de esto? Esto que está acá, este campo, se llama text area. Esto es un text file. Esto espera que uno le escriba una cantidad de caracteres en una sola línea. Un solo renglón, ¿sí? No tengo posibilidad de generar un párrafo. Esto sería, tengo posibilidad de escribir una oración nada más. Bueno, en esta otra, en el text area, sí puedo escribir un párrafo. Por ejemplo, ese que está ahí. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? La idea es que aprieto este botón, generar archivo, el formulario me va a mandar ¿a cuál? A la página realizar tareas, y me va a mandar, ven, todo ese texto que escribí dentro de la text area. Entonces, desde la página realizar tareas, vamos a estar parados acá por las opciones, por el botón que apreté, me va
a posicionar acá en la línea 44 y acá tendré que resolver ¿qué cosa? Volvemos acá. Tendré que resolver eso que les estoy pidiendo ahí. Tendrán que generar un archivo de texto llamado salidas web.txt donde se guarde en ese archivo de texto el contenido que viajó desde la página index hacia la página realizar tareas en el formulario dentro de la variable texto. Recuerden cómo se armaba esta URL, cómo se lee esta URL. Tenemos el nombre del script, después seguido le pongo un signo. Esto ya lo hace el formulario solo, ¿no? Yo les describo qué es lo que me hizo el formulario. Ese signo de pregunta significa que lo que sigue va a ser el nombre de una variable. La primera variable que manda es esta, CSS selected. El igual va a ser el contenido. Este que está ahí, no. Después se pone el ampersand, que significa y. Entonces, yo te mando una variable llamada CSS selected y otra variable llamada texto. Y esa variable llamada texto tiene este contenido que está acá. Todo ese contenido que está ahí. Bueno, ese contenido lo van a tener que agarrar desde acá, crear un archivo de texto y guardarlo dentro del archivo de texto. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar a mí? Dentro de la carpeta donde está la página realizar tareas, se va a tener que crear un archivo de texto, ¿ven? Salidas web.txt, que si lo abro, el contenido va a ser el que escribí acá. El contenido que escribí acá viaja a través de un formulario hacia la página Python. La página Python lo agarra, genera un archivo de texto y escribe todo ese contenido en él. Volvemos a las instrucciones. Entonces, agregar y o modificar el archivo realizar tareas.py, que ese yo se los doy, todo el armazón, toda la carcasa, ya con la captura de cómo se capturan las variables, todo eso ya está resuelto, ¿sí? Tienen que ir modificándolo según las acciones. Para este caso, la primera acción, la de generar un archivo de texto. Entonces, agregar o modificar el archivo realizar tareas.py para que reciba el contenido de la variable texto, ¿sí? Proveniente del formulario, eso que les acabo de mostrar. Crear un archivo llamado salidaweb.txt y guardar el contenido de esa variable, el contenido que viajó dentro de la variable texto. Hasta ahí sería una primera parte relacionada a el manejo de archivos. Poder obtener la variable que viajó del formulario, crear un archivo vacío, guardarle toda esa información, cerrar el archivo. Ahí se terminó la primera parte. Después, eso tiene que generar una salida. Esa salida va a ir etiquetada con etiquetas HTML. Entonces, esa salida tiene que estar dentro de un contenedor, dentro de un div. La respuesta de esa función, en vez de hacer un return 1 o un return hola mundo, va a ser un return algo escrito con el formato HTML. Va a estar dentro de una etiqueta div. Y esa etiqueta div tendrá que tener un cierto aspecto, un ancho de 450, un alto de 350, un color, van a tener que elegirle un color de fondo, un gris claro, los bordes van a tener que ser negros y el texto que escriba ahí dentro se va a tener que ver en negrita. Esa caja, ese div, va a tener un texto, una oración que va a ser esta que les pido acá. Se creó el archivo salida web.txt con tantos caracteres. O sea, cuando escriban el contenido de la variable en el archivo van a tener que leer cuántos caracteres están escribiendo o le escribieron a ese archivo, porque ese valor lo vamos a necesitar para poder generar la salida.
La salida va a tener una leyenda donde va a hacer referencia a la cantidad de caracteres que se guardó en ese archivo. Se le va a pedir que la lógica para crear el archivo, guardar los datos que me vienen del formulario, contar cantidad de caracteres, todo eso esté dentro de una función, y esa función tiene que estar guardada en un archivo aparte. ¿Para qué? Para poder hacer el import, como le mostré hace unos minutos. ¿Se acuerdan que hacía import, el nombre del archivo, y después abajo ponía from, ese nombre del archivo, import y el nombre de las funciones? Eso es toda la misma lógica que les expliqué recién y que se las doy ya para que la tengan de ejemplo en el primer punto, que era cargar sí o no en la hoja de estilo. Entonces ahí lo van a tener como ejemplo, ¿no? Y se va a entender mejor qué es esto de, como les puse ahí, resolver la lógica de negocio, así se le llama, ¿no?, dentro de la teoría de sistemas. Es resolver la creación y la escritura del archivo de texto. No tiene nada que ver con una página web, ¿sí? Esa es la lógica del negocio. Supongo estamos haciendo un sistema que la salida me tiene que generar archivos de texto. Bueno, eso es la lógica del negocio. Yo necesito eso. Necesito que mi sistema genere archivos de texto. Bueno, entonces esa función pura y básica la guardamos dentro de un archivo separado. Y desde realizar tareas voy a hacer el import de ese archivo para poder traerme y tener en memoria esa operación que la voy a invocar para que guarde y escriba en un archivo. Bueno, entonces eso lo creamos en un archivo separado, como les mostré hace un ratito, y la llamamos haciendo import. Y después, para poder darle ese aspecto a la caja que va a tener el resultado, las líneas, las sentencias de tipo de estilo, las sentencias CSS, las van a tener que guardar dentro del archivo tareas.css, que yo ya se los paso. Entonces, dentro de tareas.css van a agregar unas líneas más haciendo referencia a un cierto ID. Esa es la forma para que me las tome. Se recuerdan que acá van a crear un contenedor, ¿sí? Acá están creando un contenedor genérico que no tiene ningún nombre. Entonces, después le vamos a agregar acá espacio, ID, igual, y ahí le ponen un nombre, el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Para qué voy a usar ese contenedor? ¿Para qué voy a usar ese ID de contenedor? Porque después, dentro de tareas.css, tendré que hacer referencia en algún lugar. Esta es la forma de hacerlo. Esperen que acá le sacamos la numeración. Ahí. Dentro de CSS voy a tener que hacer referencia a que voy a escribir las sentencias que van a definir el aspecto de qué cosa, del contenedor llamado Candela. Candela. Al div le puse un ID Candela. Entonces dentro de tareas CSS voy a hacer referencia a Candela y ahí escribiré las políticas. Ancho, bueno, no me acuerdo cómo se escribía, puede fallar. Volvemos acá, inspeccionar. Nunca me acuerdo si lleva la de antes, pero vamos a copiar para que se vea bien. Bueno, caja formulario, acá, ahí está. Bueno, esa es la forma de hacer referencia al ancho. Width, bueno, width, puntos, me piden 450 píxeles y finalizo con punto y coma. Abajo seguiré escribiendo las otras instrucciones para cambiar el aspecto de qué cosa, del contenedor llamado Candela, que lo definí acá arriba para poder hacer la salida. ¿La salida de dónde?
de la opción escribir archivo. Escribir archivo, resuelve, crea el archivo, escribe el contenido, cuenta caracteres, cierra el archivo y después ¿qué me devuelve? Un texto. Un texto plano, escrito ¿dónde? Escrito como, dentro de etiquetas HTML. ¿Por qué? Porque el resultado final es una página. El resultado final de esto es una página web. Por eso tiene que ir con etiquetas HTML. Bien, así que esto lo borramos porque no es parte del trabajo. Borramos acá. El ID y el nombre se lo van a dar ustedes. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el nombre que le pongan a ese contenedor después es el mismo nombre que van a hacer referencia dentro del archivo CSS. Así que acá tenemos 5 pasos, 5 instrucciones que si empiezan a ver el video desde el principio y ven cómo resolví esta parte, lo van a poder entender mejor de en qué consisten todos esos pasos. Primero, capturar la variable donde me viene, en el caso que van a resolver ustedes, va a ser la variable que contiene esto, que contiene el texto que yo escribo acá. Capturo esa variable, hago el import del archivo donde resolví cómo voy a hacer la carga y escritura de archivos. Llamo a las funciones necesarias para poder pasarle el valor de la variable que capturé antes y después tengo que generar una salida. Ya sea que la función que me carga el archivo ya me genera la salida o genero otra función, eso queda a criterio de ustedes. Pero después tienen que generar una salida dentro de etiquetas HTML porque después va a ser el resultado final que devuelva esta página, realizar tareas.py. Muy bien.